Buenas tardes, compañeros y amigos, asistentes al Congreso. Como presidente del Comité Científico, es un honor y una gran satisfacción para mí comenzar con las sesiones de este 35º Congreso Nacional SERAM. Como al resto del mundo, la pandemia COVID-19 nos complicó la agenda para celebrar este Congreso en mayo de 2020, como estaba previsto. Pero afortunadamente hemos podido salir adelante y estar hoy aquí es la mejor prueba. El primer acto científico programado en el Congreso es el simposio conjunto SERAM-RSNA sobre errores, pseudolesiones y variantes normales en radiología e imagen diagnóstica, pitfalls, pseudolesions and normal variants in radiology and diagnostic imaging. En él intervienen 5 radiólogos americanos y 5 españoles, todos ellos de primera línea. Quiero agradecer la colaboración de la RSNA a su presidenta, la doctora Mahoney, también participante en el simposio, y muy especialmente al doctor Hackney de Boston, profesor de radiología en la Harvard Medical School y jefe de neuroradiología en el Departamento de Radiología del Beth Israel Deaconess Medical Center. Gracias, David, por tu amigable colaboración y gracias a todos los amigos de la RSNA. I would like to thank the collaboration of the RSNA to its president, Dr. Mahoney, a participant in the symposium also, and especially to Dr. Hackney from Boston, professor of radiology at Harvard Medical School and a neuroradiologist chief in the Department of Radiology at Beth Israel Deaconess Medical Center. Thank you, David, for your friendly collaboration, and thank you, friends of the RSNA. El trabajo del radiólogo es interpretar imágenes integradas en un contexto clínico. Clasificarlas como normales o patológicas forma parte de nuestro entrenamiento, pero en la actividad diaria con frecuencia nos encontramos con variantes anatómicas, artefactos de imagen o lesiones patológicas de baja relevancia cuyo análisis, protocolos de exploración encaminados a evitarlas y pautas de seguimiento debemos conocer. Esto ocurre en todos los campos y áreas de subespecialización radiológica, la progresiva sofisticación en las técnicas de imagen que empleamos, la existencia aún de áreas anatómicas difíciles, la progresiva implicación de los radiólogos en situaciones de emergencia que degradan tanto la calidad de la imagen obtenida como su proceso de análisis por la inmediatez, son una constante en nuestra actividad diaria. Estamos acostumbrados a identificar lesiones de difícil diagnóstico por su rareza, pero existen otras lesiones más frecuentes, habitualmente benignas y fáciles de filiar, excepto esa vez que simularon a otra lesión maligna, o bien a la inversa, cuando una lesión maligna suplantó su morfología típica. La seguridad absoluta no existe. Y reducir a lo razonable el número de exploraciones de confirmación o seguimiento, especialmente las más agresivas, costosas, molestas o simplemente innecesarias, es una obligación del radiólogo que pone a prueba diariamente su destreza, obligándole a un entrenamiento y actualización constantes. En la programación del simposium ocupa una parte fundamental, pero no única, una revisión de errores, pseudolesiones y variantes anatómicas, digamos clásica, por órganos y sistemas. Evidentemente, el programa no pretendía ser exhaustivo, porque hubiera sido necesario todo el Congreso para ello. Por tanto, se seleccionaron unos cuantos ejemplos que parecieron más relevantes. El objetivo de este bloque es proporcionar consejos y trucos encaminados a mejorar las habilidades interpretativas del radiólogo, a seleccionar las pautas de exploración adecuadas que aporten imágenes óptimas, libres de artefactos, y a recomendar las pautas de seguimiento idóneas. Pero los errores no se limitan meramente al contexto clínico, sino que pueden aparecer en otros ámbitos o tareas, algunas tan relevantes como la formación, a todos los niveles. Aquí, planteamientos equivocados o incluso errores aparentemente leves pueden ocasionar daños irreparables o que lleva mucho tiempo reparar. En otro orden de cosas, la tecnología ha sido hasta ahora uno de nuestros aliados, quizá el principal, pero cabe preguntarse si en algún momento podría convertirse en nuestro competidor. La progresiva implantación de la inteligencia artificial en los servicios de radiología es ya hoy una realidad imparable y supondrá un cambio importante en el trabajo habitual del radiólogo. Habremos de aprender
a dominar al tigre, evaluando las ventajas de su implantación y los errores que puede propiciar, así como los caminos que cierra y que eventualmente abrirá para el radiólogo. En suma, el objetivo principal del simposio conjunto es mejorar el manejo diagnóstico de nuestros pacientes, pero también la formación en el más amplio sentido y familiarizar a los radiólogos con la implantación de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. Estoy convencido de que será de gran interés para todos los asistentes con independencia de su área o nivel de especialización y que redundará en beneficio para nuestros pacientes, que es en suma nuestro objetivo final. Perdón. Sin más, doy paso al doctor Alberto Cabrera Zubizarreta, neuroradiólogo de Osatec, actualmente en el Hospital de Galdacao. Es miembro del grupo de neuroimagen computacional del Instituto de Investigación Biocruces Vizcaya y miembro de la Sociedad Española de Neuroradiología, con la que participa en forma activa en cursos y congresos. Es también vicepresidente de este 35º Congreso Nacional de SERAM y, como él dice, viajero en estado de frustración, por lo que espera que la situación mejore pronto, tanto para poder disfrutar de su pasión como de nuestra presencia en el 36º Congreso Nacional SERAM de Málaga, cuyo comité científico preside. Muchas gracias y adelante, Alberto. Muchísimas gracias por la presentación, Chema. Bienvenidos a todos los que estáis ya conectados y a todos los que veo que se están conectando para esta primera sesión del simposio. Os animo a que a lo largo del simposio, según vayáis escuchando las charlas, cualquier pregunta o duda que os surja, tranquilamente la subáis al sistema y haremos una selección de las que consideremos adecuadas para preguntárselas a nuestros ponentes. El primer ponente de hoy es el doctor Rafael Rojas, a quien probablemente muchos ya conoceréis. Es profesor asistente de radiología del Harvard Medical School. Es neuroradiólogo a tiempo completo en el Departamento de Radiología del Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, en Massachusetts, miembro de múltiples sociedades radiológicas y neuroradiológicas, entre ellas la americana de neuroradiología y de neuroradiología funcional, y es expresidente de la SILAN, la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología. En su trabajo diario, y me consta que también para la preparación de estas charlas, cuenta con la inestimable ayuda de Lola, su perrita, que debe tener alguna historia, al igual que Óyeme mi Lola, la canción de Café Quijano, que es una de sus preferidas. Cuando quiera, Rafael va a comenzar con la charla Errores en resonancia magnética cerebral, manual de supervivencia. Muchísimas gracias, Alberto. Agradezco tus palabras y tu presentación y hola a todos acá desde Boston, Massachusetts. Quiero agradecer pues a todo el comité organizador, al doctor José Artigas Martín, el presidente del comité científico, y también a mi amigo Pablo Valdés por su amable invitación, y qué bueno que a pesar de los pesares estamos aquí juntos todos hoy. Y ya sin mayor preámbulo voy a comenzar mi presentación. Bien, pues tratábamos de organizar este simposio hablando sobre errores. Y yo básicamente me pidieron que hiciera una especie de manual de supervivencia. Desde luego en esta plática, pues por el motivo del tiempo no podemos cubrir todo lo que quisiéramos, pero quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, aquí vamos a ver más que nada cuáles son las principales causas de error en la interpretación de estudios de resonancia magnética y cómo es que los podemos solventar, ¿verdad? Vamos a hacer también una revisión sobre algunos casos representativos y al final se trata de que nosotros como radiólogos reconozcamos cómo es que vamos a abordar todos estos errores. Todos de alguna manera pues cometemos errores durante la interpretación y es humano errar. Y los errores los podemos dividir en 4 categorías. Una de ellas son errores en la observación. Cuando no miramos con detenimiento se nos pueden ir muchas cosas, como ya mencionaba el doctor Artigas. Y déjenme mostrarles este caso que fue un error de interpretación en el que nos mandaron a esta paciente joven con una lesión que refuerza en anillo ahí hacia la convexidad, la ven muy bien con la flechita, pero vean que es un reforzamiento en anillo incompleto.
Y entonces nos pidieron este estudio para hacer una resonancia funcional y dijimos, no esperen porque esto no es un tumor. La paciente llegó con el diagnóstico de un reforzamiento en anillo por un tumor cerebral y ya estaba programada para la cirugía. Y es en ese momento cuando vemos estas imágenes que decimos, no, esto no es un tumor. Pero ¿en base a qué? Bueno, esto en sí se trató más que nada de una lesión que refuerza el anillo incompleto hacia sus bordes y la parte más interna que ven está dirigida hasta la sustancia blanca y esto es característico de una lesión tumefactiva por esclerosis múltiple y que no fue más que eso y entonces ya la paciente ya le habíamos hecho la resonancia, listos para hacerle la cirugía, ahí ven la secuencia de arterial spin labeling, cómo no refuerza, le hicimos su tractografía, le hicimos la resonancia funcional, pero al final del día, cuando lo vimos nosotros, dijimos, ¿sabes qué? Esto no hay que operarlo porque esto no es un tumor. Y no solo en resonancia magnética, en tomografía computada, por ejemplo, esto lo leyó un residente de nuestros residentes y dijo que era una hemorragia subaracnoidea, lo cual pues no era cierto. Este era un paciente muy joven que se fue de fiesta y tomó algunas drogas de estas estimulantes que usan ahora y hizo un edema cerebral masivo y se ve como una hemorragia subaracnoidea, la cual no es. Y hay muchos artículos de esto y la resonancia magnética, por otro lado, nos puede ayudar a solventar en estos casos, como este de la literatura, y así se ven estos casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos enfrente de estas situaciones. También cuando analizamos errores, una de las causas por las cuales sucede esto es porque tenemos alguna falla en la que no enviamos el estudio adecuado de seguimiento. Por ejemplo, no indicamos si el paciente tiene una lesión celular y pensamos que, ok, puede ser un aneurisma, entonces hay que pedir tal vez una CTA o una angioresonancia. Y nosotros en nuestra institución nos apoyamos en los criterios del Colegio Americano de Radiología y esto lo pueden ver en internet. Hay muchísimas guías para toda la radiología de lo que tenemos que hacer para abordar adecuadamente a los pacientes y todas las guías están ahí. Yo los invito a que por favor visiten el sitio del American College of Radiology para ver los criterios apropiados para cada situación. Y después otro grande problema que tenemos es comunicación. Si no comunicamos los hallazgos, sobre todo hallazgos críticos que pongan la vida del paciente en peligro, esto es un problema. Y de hecho esto se puede medir. Entonces todos los errores y lo que aprendemos los errores los podemos medir. Y aquí vemos las 4 categorías. Esto lo podemos aplicar en radiología, en neuroradiología, pero yo lo voy a aplicar ahora un poco a lo que es la resonancia magnética cerebral. Es muy difícil de ver a veces qué es lo que está enfrente de nosotros si no ponemos atención y se nos pueden ir las lesiones. Y los errores de observación también pueden ser perceptuales o bien de interpretación. Los errores perceptuales es cuando no podemos ver, se nos va la normalidad. No vemos la normalidad. La normalidad está ahí y no la vemos por muchas causas que vamos a analizar ahora. Entonces, miren, esta foto que está aquí, que ven un gorila en medio de ese grupo de personas, de esos jóvenes, es un experimento que se hizo en Harvard en 1999 y tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, en el que estos muchachos están pasándose una pelota entre todos ellos y le piden a la persona que ve el video que vean con detenimiento cuántas veces pasan la pelota y de repente aparece un gorila. Y un gran porcentaje de la audiencia que ve este video no ven al gorila. Y por eso le llaman el gorila invisible. Y esto nos pasa en radiología. Hay veces que la lesión está ante nuestros ojos y pasa desapercibida y es un error perceptual. El problema para nosotros como radiólogos, y aquí en Estados Unidos, no sé ahora en España, pero es que estos casos cuando van a la corte y son casos médico-legales, muchas veces se tratan como una negligencia médica, aunque pues fue un error de percepción. Y a veces esto puede ser por muchos otros factores, simplemente el ambiente donde nos encontramos, por ejemplo, la brillantez del monitor o distracciones, que nos suene el teléfono todo el día o que nos llegue un radio o nos distraemos y eso nos hace que tengamos errores. Otro de los problemas es la fatiga. En la medida en que podamos hay que tratar
de tener un descanso de tiempo en tiempo, porque si no la fatiga nos acaba y es una de las recetas mejores para cometer errores. Después, no tener, evaluar la anatomía y tener una revisión sistemática por sistemas. A mí no me gusta usar la palabra tenemos que tener todo el tiempo, llevar un orden y caer siempre con lo mismo, pero siempre hay que tener una revisión sistemática. Y bien, ahora otra cosa, hay que conocer muy bien los artificios por movimiento, artificios por susceptibilidad magnética, artificios generados, por ejemplo, por prótesis, etcétera, que van a oscurecer los detalles anatómicos. Miren, déjenme ponerles este caso. Estos son imágenes de eco de gradiente en el puente de resonancia magnética y no sé si ustedes puedan ver dónde está la lesión. ¿Dónde está la lesión? Si nos fijamos con cuidado, la van a ver ahí en esos círculos en amarillo. Y estos son errores de tipo perceptual. Muchas veces son difíciles de ver. Y otra cosa, ok, la vemos, pero luego decir qué es, de qué se trata esto. Y esto se trató de una telangiectasia capilar que la ven ahí con reforzamiento después de la administración de gadolinio. A veces yo trabajo en un grupo con un grupo de neurooncólogos muy grande en el área de tumores cerebrales en los hospitales y tenemos, este es el pan de cada día para nosotros, ver pequeñas metástasis, las cuales se nos pueden ir muy fácil y hay veces que son micrometástasis y a veces tenemos que buscar con mucho detenimiento, es como buscar una aguja en un pajar y hay veces que hay muchísimas metástasis. Pero esto es muy importante para el radiooncólogo porque ellos cuando tratan estas lesiones le tienen que tirar con el CyberKnife o con el equipo de radiocirugía, tratar estas lesiones, lo cual es muy importante. Variantes anatómicas. Las variantes anatómicas, este caso se dio como una trombosis del seno transverso, así lo dieron, y más que nada se trata de una variante anatómica del seno transverso, en el lado izquierdo, el seno dominante es el derecho, y nosotros tenemos muchos casos de estos que nos envían para trombosis cerebral, por lo que hicimos un trabajo, porque anteriormente hacíamos mucho angioresonancia como esta que les acabo de mostrar, pero después nos empezamos a dar cuenta que es mejor, por ejemplo, hacer estudios con gadolinio y fijarnos muy bien en las imágenes de difusión. Muchos de estos pacientes son mujeres embarazadas y en esos casos no podemos hacer gadolinio, entonces tenemos mucho cuidado de ver las imágenes de difusión. Y este es un papel que publicamos, estas son las imágenes de ese papel. Ahí ven desde luego imágenes con una trombosis en la imagen con la letra C, muy bien el defecto de llenado en el seno transverso. Y vean la imagen de difusión en medio. Las imágenes de difusión nos pueden servir porque aquí podemos ver esos cambios en trombosis cuando es aguda, se pueden ver, y también con gadolinio, y preferimos ahora hacer las imágenes con gado si el paciente no está, si es una mujer que no está embarazada, y desde luego poner mucha atención a las imágenes de difusión. Otra cosa es que hay que poner mucho atención a la base del cráneo, es muy intrincada, se nos pueden ir muy fácil las lesiones. Y aquí vean una lesión que está hacia la base del cráneo, hacia la carótida del lado derecho. Hay un signo que es el signo de crescent sign, que le llaman en inglés, que lo ven aquí hacia el vaso de la arteria carótida del lado derecho. Y eso es una hemorragia que hay en el vaso por un proceso patológico. Y este es el tipo de imágenes que les presentamos a los residentes cuando les hacemos exámenes. Les ponemos algo así, un caso como este, y les ponemos luego esta serie de preguntas que nos digan de qué se trató esto. ¿Es una estenosis? ¿Es una disección? ¿Es una fístula? ¿Es un aneurisma? Y esto correspondió con una disección de la carótida. Bueno, hablemos ahora también de las variantes anatómicas, que es de lo que se trata de este simposio. Y hay veces que vemos este tipo de lesiones, que parecen lesiones, perdón, y no se trata más que otra cosa, que son las granulaciones aracnoideas de Paccioni. Y se ven así como pequeños defectos de llenado,
En ocasiones nos llegan como lesiones o nos pregunta el clínico que si esto es una trombosis del seno, y es por eso que tenemos que reconocer todo este tipo de anatomía. En cuanto a factores técnicos, bueno, aquí vean este caso, este es una angioresonancia de los vasos del cuello, y el técnico pues nos muestra esta imagen, nos la mandan, es lo que vemos en el PACS, y no vemos bien la arteria vertebral del lado derecho. Y entonces decimos, bueno, estará tapada la arteria vertebral, ahí la ven, el defecto con esto. Pero si se fijan en la imagen lateral, el técnico no incluyó la parte posterior del vaso. Y es por esto que esto es una pseudolesión. Esto no es real y por eso tenemos que tener mucho cuidado y hay que ver a las imágenes de origen para no decir que esto se trata de una lesión. Otro punto muy importante es el analizar nuestras ventanas. ¿Cómo vamos a ver? Por ejemplo, pacientes que tienen una heterotopia cortical o bandas de heterotopia, si no modificamos la ventana adecuadamente, no las vamos a poder ver bien. Entonces es muy importante que hagamos este tipo de análisis. Ahora bien, en esta institución, pues todos cometemos errores, pero analizamos siempre por qué fue el error. Yo trabajé 10 años como el oficial de calidad de la atención y después de todos estos años de trabajo, hemos visto que podemos proponer que hay unas de las 10 razones más comunes para evitar errores son estas. Muchas veces no vemos o no consultamos los estudios anteriores del paciente. En otras ocasiones, no tenemos el protocolo adecuado. En otras ocasiones tenemos una historia incompleta y muchas veces los clínicos no nos dan la información que requerimos. Otra vez, hay que tener mucha atención en las lesiones que están fuera del campo de visión. Por ejemplo, ok, me piden un estudio de resonancia de la columna lumbar, pero hay que ver otras áreas, hay que ver el cuello, etcétera, para ver que no se nos vean lesiones. Y esto es lo que nos lleva a tener una revisión satisfactoria de todo nuestro estudio. Obviamente, tenemos que conocer muy bien la anatomía y reconocer las variantes anatómicas, evitar en la medida en que sea posible la fatiga, las distracciones constantes. Nosotros tenemos una cosa que le llamamos el hot seat, el sillón donde llegan todas las quejas. Y ahí hay alguien rotando ese día, que ahí a esa persona ya sabe que la van a distraer todo el día, pero el resto de los radiólogos no estamos en esa situación para evitar las distracciones. Tenemos que ver estudios con muchísimas imágenes. Ahora la CTA, por ejemplo, la resonancia funcional, hay veces que tenemos que enfrentarnos a cientos o inclusive miles de imágenes en un estudio y los sets de imágenes son muy grandes. Y aparte tenemos la presión de que estos estudios vienen de la emergencia, por ejemplo, y quieren el diagnóstico rápido. Entonces tenemos una presión atrás de nosotros que esto en algún momento dado es una de las causas por las que cometemos errores. Y también si estamos en una institución de enseñanza, cuando tenemos nuevos residentes o cambian los residentes, la curva de aprendizaje es difícil y hay veces que también hay errores. Miren, por ejemplo, este caso, cuando no buscamos bien, que debemos de estar satisfechos con lo que revisamos. Este es un estudio en el que vemos una asimetría de la lengua y sí, pues decimos, bueno, puede ser que haya algo ahí, pero aparte fíjense cómo tiene un lipoma acá atrás, en esta parte, pero vean, el tumor está hacia la parte anterior de la lengua con supresión de grasa, no vemos el lipoma. Entonces, como les digo, hay que ver todo, no solo una parte del estudio. Ese paciente nos lo mandaban inicialmente por un estudio de columna y ya luego vimos el tumor en la lengua. Siempre, y no nos dé pena, consultar con nuestros colegas. Cuando tengamos casos difíciles, lo que tenemos que ir con nuestros colegas a consultar con ellos y obviamente consultar con la literatura y también preguntarle al médico que refiere al paciente, le tenemos que llamar y debe haber una comunicación constante para todo esto. Bueno, ahora quisiera decirles cuáles podrían ser unas estrategias para tratar de evitar estos problemas. Tenemos que hacer esta revisión sistemática, tenemos que conocer mucho de física, tenemos que conocer, manejar muy bien nuestras ventanas, tratar de no tener cansancio y evitar la fatiga.
y desde luego nosotros de estar familiarizados con todo este tipo de problemas que nos vamos a enfrentar. Debe existir una muy buena comunicación entre todo el grupo que trabajamos en el departamento de radiología. Los radiólogos, en mi caso que soy neuroradiólogo, nosotros tenemos un papel muy importante para que todo el producto final, que es nuestro diagnóstico, nuestro reporte que vamos a hacer, sea lo mejor posible. Y desde luego tenemos que tener protocolos. Nosotros tenemos muchas guías en nuestra institución para estar preparados y que los errores no se cometan. Por ejemplo, usamos este tipo de cartas que le llamamos el fishbone, que es muy común, y aquí ya solo llenamos cuáles son las causas por las que vamos a analizar los errores, y la causa y el análisis de todos estos errores es muy importante porque se pueden medir. Esto desde luego no quiere, en esta plática no quise presentar una guía completa, hay muchos otros puntos que tenemos que revisar, pero esto no incluye solamente a los iniciadores, a los beginners, a los que inician. Esto nos implica a todos porque nosotros como radiólogos somos responsables de tratar de evitar un desastre para nuestro paciente. En conclusión, podemos decir que de los errores es de las mejores oportunidades que tenemos para aprender. El problema es que los errores aumentan más cuando estamos en situaciones de emergencia o cuando nos llegan nuevos residentes en las instituciones de educación, pero tenemos que aprender de nuestros errores. Por eso es que los tenemos que analizar y requerimos de mucha autocrítica para poder aceptarlos. Y también identificar todos estos errores y cómo, pudiéndolos medir, nos va a dejar un sistema de salud mucho más efectivo. En nuestro hospital constantemente estamos midiendo todos los errores y tenemos gráficas de efectividad y qué tanto nos equivocamos, etcétera. Pero todo esto se tiene que hacer en equipo, tenemos que trabajar juntos. Y desafortunadamente mi tiempo se me acabó, pero bueno, con esto solo quiero mostrarles cuáles son algunos de los pitfalls o los errores que nos enfrentamos y traté de hacer una especie de guía de supervivencia. Y bueno, me encuentro a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Dejaremos las preguntas para el final, una vez que hayamos concluido las 3 ponencias de la sesión. Entonces ahora tenemos a la doctora Amparo Esteban Peris, que también conoceréis muchos, que es radióloga especialista en imagen cardiotorácica. Ella trabajó en los hospitales de Getafe, en Fuenlabrada, en la sección de imagen cardiotorácica en el Ramón y Cajal, y actualmente es la jefa de servicio de radiología del campus Sanitas La Moraleja, que está en Madrid con 5 centros y 30 radiólogos a su cargo. Ya desde pequeñita, desde R1, fue abducida por la radiología cardiotorácica, a la que ha dedicado 25 años de su carrera profesional. Presume de su buena relación con los cardiólogos, lo cual, como muchos sabéis, no siempre es fácil, y cómo no tenerla si les dedica frases tan bonitas como la que titula su charla: Secretos del corazón, lo que la TAC susurra al radiólogo. Amparo, cuando quieras. Muchas gracias por tus amables palabras y gracias a la SERAM por esta invitación y en especial al doctor Artigas. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a escuchar como radiólogos lo que el TAC convencional nos dice del corazón. Y lo vamos a hacer repasando a propósito de esta charla los principales pitfalls que podemos cometer en su interpretación. No tengo conflicto de intereses. Esta que veis es la principal causa de error de en la valoración del corazón. En muchas ocasiones el radiólogo general no mira los hallazgos como hace con el resto de los órganos. El corazón se mueve y quizá por eso hemos obviado de manera casi sistemática lo que nos estaba contando. Otras veces cometemos errores de interpretación al no conocer la anatomía normal en el TAC, especialmente cuando buscamos efectos de llenado en los estudios de tromboembolismo, y como además no estamos habituados, no reconocemos la patología cardíaca más frecuente. Pero si como radiólogos generales nos preguntan si debemos informar los hallazgos cardíacos en una radiografía de tórax, la respuesta obviamente será que sí.
Por tanto, parece lógico que si trasladamos la misma pregunta a un TAC de tórax de rutina, nuestra respuesta también será la misma. Sin embargo, al informar un TAC, lo cierto es que nombramos casi siempre otros órganos, a pesar de que sean normales. Pero si os pregunto, ¿realmente nombramos de manera sistemática también el corazón? En este punto quisiera recordar que la primera causa de muerte sigue siendo el evento cardiovascular, así que tenerlo en cuenta. Pongamos un ejemplo real. Este es el informe de los hallazgos torácicos de un paciente con un antecedente de cáncer de mama que consulta por disnea. Vemos por el informe que han valorado el parénquima pulmonar y los ilios, incluso los espacios mediastínicos, pero no parece que hayan escuchado al corazón, al menos no lo han nombrado. Si miramos el detalle de los hallazgos cardíacos, enseguida vemos que hay una gran asimetría en el tamaño de las cavidades ventriculares. El ventrículo izquierdo, en su diámetro transverso, es hasta 4 veces mayor que el del ventrículo derecho. Si ponemos este hallazgo en el contexto de una paciente con un cáncer de mama y sabemos que los principales agentes utilizados en el tratamiento del cáncer de mama tienen efecto cardiotóxico, enseguida entendemos la importancia de añadir en nuestro informe los signos de miocardiopatía dilatada que tiene esta paciente. Por tanto, respecto al primer gran error, hay que mirar al corazón y ser más descriptivos, aproximarnos al diagnóstico como hacemos con cualquier otro órgano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta charla no habla de TACs cardíacos ni TACs coronarios. No obtendremos imágenes de esta calidad como en la imagen de la izquierda. Tendremos que adecuarnos a la fase cardíaca y al contraste. Fijaros en este paciente de la derecha, son 2 imágenes del mismo paciente en momentos distintos de un seguimiento oncológico, cómo cambia el corazón si lo capturamos en diástole o en sístole y cómo el contraste puede o no ayudarnos a ver la anatomía y su contenido. Cuando valoréis estudios con contraste, por favor siempre modificar la ventana, suavizar hacia ventana vascular como hacéis con los tromboembolismos, para no confundir hallazgos como esta falsa comunicación interauricular que está condicionada en realidad por por el adelgazamiento normal del septo intraauricular a la altura del foramen oval. Y si lo que tenemos es un estudio sin contraste, interrogarlo, porque el corazón puede enseñarnos muchas cosas. Fijaros en el caso de la derecha, con esa pequeña imagen de cicatriz en la porción distal, en la cara lateral del ventrículo izquierdo, que asocia una pequeña imagen de aneurisma. Del mismo modo que localizamos los hallazgos en el hígado o en el pulmón, una vez que detectemos un hallazgo cardíaco es importante que sepamos describir dónde se encuentra. Por eso, como el corazón no sigue un plano longitudinal al eje corporal, nos podemos ayudar de un simple MPR, colocando uno de los ejes a lo largo del ventrículo izquierdo y el otro perpendicular. De esa manera obtendremos un pseudoeje corto que nos permitirá valorar todas las caras del corazón y apuntar además si estamos en segmentos basales, medios o distales. Y como digo, localizar en qué cara cardíaca estamos, si es anterior, septal, lateral o inferior. Cuando analizamos los hallazgos cardíacos, os recomiendo que sigáis un pequeño algoritmo diagnóstico, como hacéis con el resto de los órganos. En primer lugar, valorar el tamaño cardíaco. No siempre es tan sencillo como en este caso ver que el tamaño es normal. Si tenéis dudas, os aconsejo que hagáis un simple índice cardiotorácico, recordando que el corazón debe caber 2 veces dentro de la caja torácica y así podréis salir de dudas, como en este caso en el que tenemos un índice cardiotorácico normal. Además, nos ayudará a dimensionar la importancia de los hallazgos, como en este otro caso donde vemos que claramente hay una gran cardiomegalia. Una vez que detectéis el aumento del tamaño, tenemos que fijarnos para dilucidar a expensas de qué cavidades el corazón está aumentado, si es una cardiomegalia global o si es solo a expensas de cavidades izquierdas, si es por crecimiento de cavidades derechas o si lo que predomina es el crecimiento de una cavidad, como en el último caso en el que veis una aurícula izquierda aneurismática. El siguiente paso será comprobar la morfología cardíaca. Nos ayudará a valorar si hay anomalías, como veis en el caso de la izquierda, con un ventrículo izquierdo en el que aparece una imagen de aneurisma, u otros hallazgos, como por ejemplo en el caso de la derecha, donde lo que llama la atención es la ausencia de septo interventricular en un paciente con una malformación congénita con ventrículo único. Probablemente este paciente ya lo sabe que tiene un ventrículo único, pero es difícil entender que en un estudio toracoabdominopélvico no se nombre esta patología tan importante. Otro de los signos a valorar son las alteraciones de la posición cardíaca. En estos casos, además, os recomiendo que intentéis buscar si hay alguna causa para entender por qué está mal rotado ese corazón. Por ejemplo, en el caso de la izquierda vemos una dextrocardia que aparentemente es simple, ya que los grandes vasos, como veis, están bien localizados.
O por el contrario, en el lado de la derecha veis una levocardia extrema y un pericardio que parece interrumpido, si os fijáis en esa flecha, pero que además se acompaña de una pequeña lengüeta de pulmón entre la aorta y la pulmonar que nos da la clave para diagnosticar por qué este paciente tiene esa levocardia extrema, ya que este es un signo casi patognomónico de agenesia de pericardio. El miocardio, recordar que debe mostrar un espesor y una densidad uniforme. Acordaros además de que independientemente de la fase cardíaca en la que captemos el corazón en nuestro estudio, los engrosamientos de más de 15 milímetros suelen correlacionarse con áreas reales de hipertrofia o con lesiones miocárdicas. La presencia, por el contrario, de áreas de adelgazamiento en territorios vasculares de menos de 11 milímetros nos deben hacer sospechar la posibilidad de áreas de infartos previos, sospecha que además podremos verificar si se acompañan de áreas de metaplasia grasa o de calcificaciones subendocárdicas, como en este caso. Por ejemplo, a la izquierda podéis ver un aneurisma calcificado del ápex secundario a un infarto previo, que además se acompaña de un pequeño trombo adherido. En este otro paciente, no sé si lo veréis porque está mi imagen superpuesta, lo que tenemos es un engrosamiento focal que asocia un cambio en la densidad en un paciente que, como sí veis, tiene una neoplasia pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Esta es una metástasis cardíaca. Y en este último paciente no vemos cambios de densidad, pero sí áreas de engrosamientos asimétricos. En este caso en el septo y en la porción distal de la cara lateral. Estos engrosamientos deben hacernos sospechar la posibilidad de que exista una miocardiopatía hipertrófica. En este caso, además, si no conocemos el antecedente o no sabemos nada del paciente, convendría que recomendáis realizar un ecocardiograma, porque estos pacientes tienen riesgo de muerte súbita. Al valorar la homogeneidad del espesor de las paredes cardíacas en general, recordar que la variante más frecuente que podemos ver es la lipomatosis del septo interauricular, que puede llegar a alcanzar hasta los 2 centímetros de grosor y que típicamente se adelgaza a la altura del foramen oval. Este es un hallazgo que, aunque es una variante de la normalidad, se recomienda incluir en los informes para no confundirlo con verdaderas lesiones lipomatosas, como en el caso del lipoma de la aurícula derecha que veis en la imagen de la derecha. Bueno, el pericardio. El pericardio probablemente es la estructura cardíaca que más nombramos en nuestros informes, pero en general solemos solamente indicar si existe o no derrame pericárdico. En condiciones normales podemos visualizarlo o no. Si lo vemos, debe aparecer como una fina línea rodeando al corazón de menos de 3 milímetros. Si detectamos derrame pericárdico o cualquier anomalía pericárdica, engrosamientos, etc., es aconsejable que indiquemos el espesor que alcanza y además valoremos su densidad. Fijaros en el caso de arriba a la derecha, donde vemos un derrame de densidad intermedia en un estudio sin contraste que es compatible con un hemopericardio. O describamos si hay captación de las hojas viscerales y pleural, o si es heterogéneo, avallonado, etc. Los pitfalls más comunes relacionados con el pericardio son estos. El primero es el falso nódulo que está condicionado por una pequeña cantidad de líquido en el receso pericárdico de la vena lobar inferior. Nos puede dar la falsa imagen de nódulo pulmonar o de ganglio peribroncovascular. Y la segunda es el falso hematoma periaórtico, que podemos ver en este caso de la derecha y que ocurre cuando se acumula un poquito de líquido en los recesos periaórticos. Este es el mismo paciente en 2 momentos distintos de un seguimiento también oncológico donde vemos cómo se modifica esa cantidad de líquido. Pero cuidado, si tenéis dudas, por favor, ayudaros de los MPRs para no infradiagnosticar verdaderos hematomas como este caso. Bueno, no siempre es posible, pero si los artefactos de movimiento nos permiten ver el origen de las coronarias, es recomendable tratar de verificar que al menos los 2 grandes arterias parten de sus senos coronarianos correspondientes. Este es el caso de un paciente en el que aparentemente no se veía la arteria coronaria derecha en su seno coronariano y, sin embargo, si seguíamos en sentido inverso la arteria coronaria derecha, nos la encontrábamos justo entre la aorta y la pulmonar, en el surco interarterial. Bueno, a esta paciente se le hizo un TAC de coronarias donde se verificó que efectivamente tenía una coronaria derecha aberrante, con origen en el seno coronariano izquierdo, que como muchos ya sabéis es una de las variantes que denominamos malignas, por el riesgo de muerte súbita que conlleva. La carga de calcio en las arterias coronarias se correlaciona con el riesgo de padecer un evento isquémico. Por eso, si existe calcio coronario, es recomendable indicarlo en el informe y realizar
siempre un agastón visual aproximado, pero siempre teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente. Nosotros, si os ayuda, en general, por debajo de los 75 años, cuando detectamos una carga visual moderada o severa y además no nos consta nada en su historia cardiológica o la desconocemos, añadimos una pequeña recomendación que es esta: valorar clínicamente la necesidad de realizar pruebas de detección de isquemia miocárdica. Pero no siempre las calcificaciones en las arterias coronarias van a ser ateromatosas. A veces podemos ver aneurismas calcificados, como en este caso de la izquierda, donde veis a un paciente joven con un aneurisma calcificado, secuela de un Kawasaki previo, o calcificaciones en el pericardio o incluso en el endocardio, como en esta última paciente, donde vemos que tiene una cardiomegalia global y donde tiene, como veis, todas las cavidades aumentadas, tiene una prótesis mitral, pero si nos fijamos con detalle vemos esas pequeñas calcificaciones endocárdicas en la aurícula izquierda que son casi patognomónicas de una fiebre reumática como causa de su patología cardíaca. Por frecuencia y porque comparte los mismos factores de riesgo que la ateromatosis arterial, la calcificación que más vamos a ver extracoronaria va a ser esta: la clásica calcificación del anillo mitral, que nunca debéis confundir con la calcificación de los velos de la válvula. Fijaros en esta reconstrucción multiplanar MIP de este paciente con prótesis, donde vemos cómo esas calcificaciones se posicionan alrededor de la válvula, que en este caso vemos muy bien porque efectivamente lleva una válvula protésica, ¿no? Pero para que veáis cómo se coleccionan alrededor. Esta calcificación en general no suele tener repercusión, pero solo para que os suene puede complicarse con una entidad denominada necrosis licuefactiva de la mitral y debutar clínicamente como embolismos sistémicos. Por supuesto, nombraremos y localizaremos cualquier stent, prótesis o dispositivo, como hacemos, por ejemplo, con un filtro de vena cava en un estudio de abdomen. Por tanto, en el corazón lo mismo. Pero además verificaremos su correcto posicionamiento. Fijaros en este paciente como el cable ventricular del marcapasos se comba normalmente y contacta con la pared torácica, y además tiene una lengüeta de derrame de aspecto hemático en el pericardio. Como siempre, ante la duda, nos ayudamos de un MTR, donde en este caso verificamos que el cable atravesaba la pared del ventrículo derecho. El segundo gran problema que hemos visto al inicio de la charla está relacionado con los verdaderos y falsos efectos de llenado. Vamos a repasar algunos. En la imagen de la izquierda vemos los dos pitfalls más conocidos: el falso trombo condicionado por la crista terminalis, que muestra una imagen en rodete en la pared posterolateral de la aurícula derecha, y el ligamento por el repliegue del ligamento de Marshall, que es un remanente de la vena cava superior izquierda. Pero bueno, además de esas variantes, que hay muchas y que debéis conocer también la normalidad, para no confundirlo con lo patológico. Por ejemplo, en la imagen del central veis los músculos pectíneos que tienen las orejuelas. Fijaros cuántos repliegues tienen y cómo podemos confundirlos con pequeños trombos. Y además debemos conocer las variantes. Este último paciente de la derecha vemos que tiene una pequeña membrana, una fina membrana en el interior de la aurícula izquierda, y que en realidad corresponde a una variante en un paciente con un cor triatriatum. Por su frecuencia y del mismo modo en que buscamos contenido en la vesícula biliar, os aconsejo valorar siempre que tengáis contraste la orejuela izquierda para descartar la presencia de trombos y, ante la duda, ayudaros de las reconstrucciones multiplanares. Os va a sacar de muchísimas dudas. Y recordar además que no todo en el corazón son trombos o variantes, como este mixoma de la aurícula derecha, que veis en el caso que tenéis a vuestra izquierda, o en este caso de fibroblastoma de la arteria pulmonar, en el caso de la derecha. ¿Qué podríamos llegar a informar? Muchas cosas. Estamos acostumbrados en realidad a valorar cosas como esta, la rectificación del septo, pero siempre los estudios de tromboembolismo. Pero recordar que no es nada más que un dato de hipertensión pulmonar, que podemos ver en pacientes con hipertensión de otra causa. E incluso podemos detectar cosas que van más allá, como en el caso de la derecha, donde vemos que hay una inversión del septo. Este paciente tenía una comunicación interventricular no cerrada, fijaros qué hipertensión pulmonar tiene, qué arterias tan gorditas, y ya tenía un Eisenmenger establecido, y vemos cómo se le comba el septo hacia el otro lado, es decir, tiene una inversión del septo.
Y para los más observadores podemos incluso llegar a ver defectos de perfusión en nuestros estudios convencionales. Este es el paciente que hemos visto cuando hemos hablado del pericardio, en el que al realizar un estudio con contraste vemos como el septo y el ápex no realzan del mismo modo que la pared lateral. Fijaros cómo quedan más oscuras. Este paciente tenía un extenso infarto en el territorio de la descendencia anterior con rotura cardíaca. Las reconstrucciones, como digo, nos van a ayudar a localizar las lesiones. Y para terminar, una vez detectada alguna anormalidad cardíaca, es imprescindible tratar de unir siempre los datos cardíacos al resto de los hallazgos. En este paciente, por ejemplo, vemos que tiene un índice cardiotorácico aumentado, pero en realidad no es real, ¿vale? Ese aumento del índice cardiotorácico no era por una cardiomegalia, estaba condicionado por un colapso tumoral del pulmón izquierdo. O en este otro caso, en un paciente en estudio por derrame pleural, un derrame pleural que además era crónico, donde vemos que tiene un ventrículo izquierdo dilatado, con un adelgazamiento extremo de la pared lateral, con áreas de metaplasia grasa y calcificaciones miocárdicas y coronarias, es decir, con datos de miocardiopatía dilatada de origen isquémico que condicionaban una insuficiencia cardíaca crónica y el derrame pleural crónico. O este último paciente, en el que se le realizó un estudio por sospecha de tromboembolismo, en el que veo derrame pleural, derrame pericárdico y un ventrículo izquierdo aparentemente aumentado de tamaño, aunque no puedo valorar mucho más ese ventrículo, ya que no tiene contraste en su cavidad. Pero si me fijo en las cavidades derechas, que sí que están contrastadas, veo que hay un engrosamiento de la pared de la aurícula derecha y probablemente del ventrículo derecho, y si uno de esos hallazgos, tengo que sospechar una amiloidosis, que es lo que tenía este paciente. Y bueno, para concluir, recordar que no estamos ante estudios cardíacos, eso es otra imagen, no tiene nada que ver con lo que estamos valorando hoy. Por tanto, tendré que ser cauto con mis diagnósticos y revisar siempre que pueda la historia clínica del paciente. Y para llevar a casa os recomiendo, bueno, pues ver siempre el tamaño cardíaco. Un corazón normal difícilmente va a ser patológico. Informar, además de lo patológico, las variantes anatómicas. Buscar e informar siempre las calcificaciones coronarias, recordar que la principal causa de muerte sigue siendo el evento cardiovascular. Y luego en los estudios de seguimiento oncológico tener en cuenta la alta cardiotoxicidad de muchos agentes quimioterápicos y que hasta el 1,5% en algunas series de los pacientes oncológicos tienen metástasis cardíacas. Y eso es todo, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a la doctora Peris Esteban Peris por la charla estupenda. Y vamos a acabar esta sesión con una nueva charla del doctor Rojas, la que ya hemos presentado anteriormente, por si alguien se ha incorporado tarde y no ha podido escuchar el inicio de la sesión. El doctor Rojas es profesor asistente de radiología del Harvard Medical School y es neuroradiólogo a tiempo completo en el departamento de radiología del Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, de Harvard. Vamos muy bien de tiempo, Rafael, así que expláyate como quieras. Ok, muchísimas gracias. Y aquí, hoy lo que vamos a revisar, esta segunda plática que me pidieron, es trucos para evitar la catástrofe, que viene aunada a lo que mencionábamos antes. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y lo que vamos a revisar ahora son de manera muy general algunos conceptos básicos anatómicos, tanto por placa simple, tomografía y resonancia. Y estas mismas modalidades vamos a ver cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en el diagnóstico para evitar una catástrofe desde el punto de vista neuroradiológico. Y yo lo que les quiero transmitir es mi experiencia, cómo manejamos estos pacientes para evitar errores eventualmente que nos lleven a una catástrofe de diagnóstico. Entonces, hay muchos trucos y les quiero decir algunos de ellos. Y cuando nos enfrentamos a nuestra patología neuroradiológica, muchas veces es por procesos degenerativos, patología vascular, problemas de la médula. Y aquí en esta plática me piden que hable sobre todo de imagen espinal. Y sobre todo vamos a ver procesos tumorales, inflamatorios. Y esto es importante porque en el campo neuroradiológico
La imagen de la columna, de la espina, es pues de alto impacto en cuanto al manejo del paciente para hacer una decisión en su tratamiento. Entonces, lo que digamos en nuestros reportes va a ser realmente crucial y lo que recomendemos. Y obviamente nosotros nos enfrentamos desde placas simples hasta estudios complejos de resonancia. Y en la práctica en general, por lo menos en donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo, hasta un 40% de los estudios que hacemos son de columna. Entonces, tenemos que estar muy bien entrenados y entrenamos a nuestros residentes y fellows para que ellos salgan lo mejor capacitados y enfrentar este tipo de problemas, de tipo diagnóstico. Vemos aquí hacia su derecha un paciente con una lesión traumática, con una sección medular y con mucho edema en la médula espinal. Y vean aquí aparte no solo eso, lesiones ligamentarias y un poco de espondilolistesis. Y bueno, esto es a lo que nos enfrentamos día a día y es lo que vamos a tratar de analizar. Entonces, quiero obviamente decir nuevamente que lo que les mencioné en mi plática anterior aplica completamente ahora. Siempre, por favor, revisen los estudios anteriores. No les dé pena consultar con sus colegas. No pasa nada, es mejor cuando tenemos duda. Y también con el médico que nos refiere al paciente. Hacer un análisis estructural de la evaluación de las imágenes. Tenemos que estar actualizados entre a las técnicas y a las secuencias que vamos a utilizar en nuestros protocolos. No se les olvide manejar las escalas de grises, bien importante, evitar la fatiga y estar familiarizado con estos tipos de problemas. Bueno, vamos a empezar ahora con algo simple que son las placas simples y desde luego, si ustedes me preguntan, bueno, ¿seguimos haciendo placas simples? La verdad ya muy pocas. Y en el ámbito de urgencias casi que ya ni las hacemos. Pero como radiólogos y neuroradiólogos debemos de conocerlas y siempre le pedimos al técnico que nos dé imágenes de este tipo de calidad, en la que muchas veces me acuerdo cuando hacíamos la placa esta del nadador, o que se llamaba swimmers del nadador para ver la unión cérvico-torácica, pero esto desafortunadamente no lo podemos hacer muchas veces en el ámbito de la urgencia porque no sabemos si esa columna vertebral está estable o es inestable. Y antes hacíamos estas imágenes de boca abierta, que pues sí se veían muy bien para ver la distancia que separa a las masas laterales del atlas colodontoides. Y en este ejemplo se ve muy bien la anatomía normal. Pero vean aquí cómo aquí las masas laterales están desplazadas, indicándonos lo que se llama una fractura de Jefferson. Esto ya realmente no lo hacemos porque ahora hacemos más que nada tomografía computada y resonancia magnética y desde luego las placas dinámicas ya no tienen mucho valor porque no sabemos si el paciente tiene una lesión de tipo inestable. Entonces, ¿cuándo hacemos placas? Bueno, que si el paciente tiene alguna cuestión metálica y lo vamos a llevar a resonancia magnética y no sabemos si es compatible o no. Hay veces que hacemos una placa simple, pero lo que realmente queremos ver es qué está sucediendo a la médula espinal, por ejemplo. En este caso, que es una terrible tragedia, que hay una edema en la médula espinal cervical alta, y la ven muy bien ahí en el corte sagital T2, un desplazamiento por una fractura de la odontoides, que está desplazada y comprimiendo a la médula espinal. No solo eso, hay un hematoma intramedular con mucho edema y son lesiones devastadoras. Las placas simples para el paciente que está envejeciendo, pues tienen cierto valor y sí vamos a ver osteofitos, pero al final del día lo que queremos ver es el contenido, la médula espinal, las raíces nerviosas y muchas veces podemos ver una placa simple como esta que vemos aquí, pero vemos cambios de osteofitos ahí en la región cervical baja y que se ven muy bien ahora por la resonancia magnética y no solo eso, lo que realmente queremos valorar es que tanto está comprimiendo a la raíz que sale, aquí vemos muy bien la obliteración del foramen derecho y desde luego las diferentes técnicas que podemos utilizar, las secuencias de eco de gradiente sirven mucho, sin embargo, son muy susceptibles al movimiento de los fenómenos de tipo de susceptibilidad magnética. La región torácica no sufre tanto como la columna lumbar y cervical, pero aparte quiero mostrarles esto, hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos, obviamente aquí hay una gran herniación torácica media, pero vemos este tipo de artificios alrededor aquí de la médula y muchas veces esos artificios son artificios por pulsación de líquido cefalorraquídeo
y hay que tener mucho cuidado porque se pueden malinterpretar. Vean este caso con detenimiento. Aquí es un paciente de 65 años que tiene una mielopatía progresiva, tiene aumento de la gifosis torácica y vemos, si ven con cuidado, hay una alteración, aquí con más detalle lo pueden ver, hacia la médula espinal. Hay un pequeño repliegue, no sé si lo alcancen a ver, y esta es la médula espinal en negro, aquí está el espeso subaracnoideo, la médula está desplazada hacia adelante. Estos cambios a veces pueden ser muy sutiles y esto se trató más que nada, este paciente acabó una mielografía, etcétera, y esto más que nada se los ponemos a los residentes para que nos digan, por ejemplo, qué piensan cuando ven este tipo de lesiones. Puede ser un quiste aracnoideo, puede ser una herniación del cordón, idiopática, un cisticerco, una colección epidural o una banda aracnoidea. Pueden ser todas esas y ese es el diagnóstico diferencial para esta lesión. Al final del día esto fue una herniación idiopática de la médula espinal. Y esto lo que hace referencia es que es un defecto en la dura que se localice, va a producir esta deformidad de la médula. La tomografía computada la puede mostrar por tomografía para descartar un quiste aracnoideo, aunque la resonancia magnética siempre es el principal estudio de elección. Muchos de estos pacientes a veces tienen que ir a cirugía y hay que hacer el diagnóstico diferencial con un quiste aracnoideo. Esta foto es del Radiographics del 2008 y me gusta mucho porque muestra muy bien, ejemplifica muy bien cómo se está desviando el cordón anterior. Y hay que hacer diagnóstico diferencial, como mencionaba, con un quiste aracnoideo. Este está desplazando a la médula, lo ven muy bien aquí. Este es un quiste aracnoideo que sale aparte un poco por el foramen neural. Y vean cómo adelgaza un poco a la médula, similar a lo que ya veíamos, pero es un poco más difuso el cambio. Y en el corte axial nos ayuda mucho para distinguirlo. Hay veces que hay una especie de cordón o un cinturón dural, y se llama una arachnoid web, una banda aracnoidea, que puede producir compresión y edema, y este es el signo de la hoja de bisturí, que vemos aquí cómo se ve, por una banda aracnoidea. Hablando de artificios, muchas veces vemos este tipo de problemas, que esto es lo que se llama una pseudo siringomielia. Parece que el paciente tiene una siringomielia y vemos esta línea intensa en el cordón y en el corte axial no vemos nada, y en los exámenes que les ponen a los residentes les ponen muchas cosas físicas y hay que saber la física, por qué sucede esto. Es un fenómeno de truncación. Aquí lo vemos en el corte axial. Cuando hacemos cortes sagitales, el campo de visión no es completamente cuadrado y da este tipo de artificio que le llaman anillo espectral, y es por eso que se ve esto fenómeno de truncación que le llaman acá, y efecto de Gibbs, fenómeno de Gibbs, que produce una especie de pseudo siringomielia y la cual no es. Otro problema que vemos muy seguido es que cuando tenemos un técnico que no está muy bien entrenado, que no quiere hacer bien las cosas, hacen los cortes contiguos y nos da este fenómeno atrás que no nos deja ver bien los elementos posteriores. Hay veces que sí, definitivamente tenemos que poner bandas anteriores para quitar el ruido, pero esto es un artificio que se puede evitar y esto se llama crosstalk, que quiere decir que atrás las bandas que están juntándose aquí producen todo este ruido. Entonces lo que el técnico tiene que hacer es hacer dos sets separados de cortes axiales para evitar este fenómeno que se llama en inglés crosstalk. Y esto es lo que le ponemos a los residentes para que ellos sepan cómo tratar de evitar este tipo de problemas. Vamos a hablar un poco de cambios degenerativos, y esta es una columna lumbar completamente normal, se ven muy bien los espacios intervertebrales, los anillos fibrosos, el disco intervertebral, se ven muy bien. Y vean acá, otro caso en el que se ven muchos cambios de tipo degenerativo, y vean, esto lo tenemos que escribir muy bien en nuestros reportes, y tenemos que tener un lenguaje que usemos que puedan entender todos, tanto el clínico, a veces el paciente. Acá en Estados Unidos todos los pacientes tienen derecho a ver su reporte, inclusive antes de que lo vea el clínico. Ellos tienen acceso a los reportes prácticamente inmediato.
Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando hagamos todo este tipo de descripciones y usar el lenguaje apropiado. Nosotros, en general, es muy importante que cuando veamos estos cortes, no solo veamos la parte del medio. Muchas veces decimos, bueno, sí tiene unas hernias discales muy grandes con una protrusión y osteofitos, pero no se olviden de ver con cuidado las regiones parasagitales. Vean aquí el foramen neural, cómo está rodeado de grasa la vaina, y aquí el disco, cómo está saliendo, comprimiendo la raíz. Esto es la importancia de la cobertura de los neuroforámenes. Y ahí lo ven con mucho mayor detalle, cómo está comprimiendo a la raíz, al dorsal root ganglion, el ganglio de la raíz dorsal, que está aquí. El ganglio lo podemos ver, bueno, déjenme enseñarles esta imagen. Esto que ven aquí al lado derecho, esto redondo, es el ganglio dorsal, que está normal. Y aquí esta hernia comprime y desplaza el ganglio dorsal. Vean cómo hay disminución del foramen izquierdo. Y el ganglio dorsal es muy importante porque pues, se comunica con las raíces, y ahí lo ven y vean cómo le está pegando al ganglio. Nosotros utilizamos la clasificación de la Asociación Americana de Neuroradiología, que esta emitió la primera en el 2001 y en el 2014 se hizo la revisión. Y lo único que les quiero decir que es importante es que hay que tener cuidado porque muchas veces vemos este tipo de lesiones que se llaman lesiones anulares o en anillo, que las vemos aquí. Y nosotros ya no le decimos desgarros. Anteriormente les decíamos desgarros, pero la palabra desgarro tiene muchas implicaciones de tipo legal en los Estados Unidos, y ahora las llaman fisuras. Se llaman fisuras y hay de muchos tipos. Y aquí ven una clásica fisura del L4 y L5. Y eso es lo importante de estas clasificaciones que usamos. Y por eso les traigo a colación esto, que es algo que lo que tenemos que conocer en columna. Ya no decimos la palabra desgarro, ahora decimos fisura. Bueno, y cuando hablamos de por qué nos llegan estos pacientes a nuestro consultorio, por qué llegan al hospital, la mayoría de ellos llegan, muchos de ellos por dolor lumbar, y la causa es un conducto espinal estrecho que puede ser cervical, torácico o lumbar. Muchas veces es lumbar, y vamos a ver algunas de las causas, por ejemplo, congénitas, de tipo adquirido, espondilolistesis, trauma, tumores, etc. Y esto es lo que nos enfrentamos. Vean aquí un conducto lumbar estrecho de tipo congénito en placa simple. Aquí obviamente la placa nos está diciendo que pues hay realmente acortamiento y estrechamiento del espacio subaracnoideo muy severo, y si llevamos a resonancia magnética a este paciente vamos a ver algo de este tipo, con un acortamiento de la distancia interpedicular, las láminas muy cortas, y esto es un tipo congénito. Veamos, otro problema que vemos es la lipomatosis de tipo epidural. Vean aquí cómo el conducto lumbar está muy cerrado por toda la distribución de la grasa. Les traigo aquí un corte que sí tiene cambios de tipo degenerativo, pero vean, la grasa normalmente se ve así, y vean aquí cómo está totalmente cerrado el espacio por la grasa epidural, que es muy abundante, y hay veces que esos pacientes terminan en cirugía para tratar de quitarles el dolor. Otra cosa que es bien importante, ok, decimos que este paciente tiene una lesión a nivel de L4 L5, pero si se fijan hay algo de sacralización del quinto nivel lumbar. Cuando hay variantes anatómicas es bien importante que esto lo digamos en el reporte, porque si el médico en lugar de abordar el nivel L4 L5 aborda el nivel L3 L4 y tiene un nivel equivocado y no lo dijimos bien en nuestro reporte, eso tiene muchísimas implicaciones de tipo médico legal. Esto es una de las causas por las cuales tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos segmentos transicionales. Para ver las carillas articulares, la tomografía computada en particular a mí me gusta mucho porque nos da un detalle anatómico de las carillas articulares muy bueno. Y podemos ver estos cambios de esclerosis, irregularidad, aunque también los podemos ver desde luego por tomografía computada, como este caso, por resonancia magnética, perdón, como este caso que se trató de un quiste sinovial. Hay veces que estos se llegan inclusive a complicar con hemorragia. Una vez me tocó ver un quiste sinovial hemorrágico, y vean cómo pueden producir conducto estrecho o estenosis del conducto raquídeo. De espondilolistesis, que puede ser de tipo congénito o adquirido por trauma. Hay que buscar, hay veces que cuesta mucho trabajo ver el defecto de la pars articular, y hay veces que estos pacientes acaban
en placas o en tomografía. Aquí vemos que ya hay cambios escleróticos en esa espondilolistesis, con una espondilolisis de la pars articularis, lo que nos habla que ya es muy antigua. Y todos nosotros vemos muy seguido cambios de tipo vegetativo en la columna, estos que le llamamos tipo Modic, tipo 1, los doctores Ross y el doctor Modic en la Cleveland Clinic, ahí a principios de cuando empezábamos a hacer resonancia, ya hace muchos años, no me quiero acordar hace cuántos, ¿verdad? Pero bueno, todos conocemos esto que es el Modic tipo 1 y el tipo 2, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque hay que tener mucho cuidado cuando los veamos, porque puede haber algo que esté simulando que esto es un cambio de degeneración de tipo grasa o por esclerosis o por edema, y aquí vemos un tipo 1, que es el corte sagital T1 demuestra edema hacia los platillos intervertebrales. Y vean cómo se ve en el T2. Esto es la clásica degeneración de tipo 1 descrita por Modic. Pero hay que tener cuidado porque qué tal si vemos un caso de espondilolistesis que apenas está, de espondilodisquitis o de infección que apenas está surgiendo en una etapa muy temprana. Hay que tener cuidado. Los cambios de tipo vegetativo ya más crónicos son los de supresión con sustitución grasa hacia los platillos intervertebrales, los cuales los vemos ahí en las flechas y también pueden ocurrir en la región cervical. Esto vemos aquí cambios ya de esclerosis. Estos son cambios muy, muy crónicos que se ven tanto hipointensos en el T1 como en el T2 y ya hay una especie, ya el disco está completamente degenerado al igual que el platillo y suceden cambios escleróticos que se ven hipointensos. Y como les mencionaba, los cambios de tipo 2 de sustitución grasa también los podemos ver en la columna cervical, como lo ven aquí, no solo en la lumbar o en la torácica. Pero lo importante es que pues no todo lo que brilla es oro. Vean aquí, esto no es un cambio de tipo Modic, esto es un hemangioma no expansivo, que es una especie de malformación de tipo venosa, pero en este caso no es expansiva. Hay veces que estos hemangiomas pueden tener un comportamiento entre comillas, maligno porque se expanden y tienen que ser tratados con terapia endovascular, a veces antes de ser llevados a cirugía y pueden doler, un dolor exquisito localizado en el hueso. Generalmente estos son incidentales y no hay que hacerles nada en otras ocasiones, que es la mayoría de las veces. Pero hay que tener cuidado porque la médula espinal, vean aquí este corte lateral de la columna lumbar, nos muestra que pues prácticamente se ve normal en el plano lateral y la resonancia magnética nos muestra todos estos cambios que no solo están en los platillos, están en todos los cuerpos vertebrales y esto corresponde a metástasis porque hay que tener mucho cuidado porque hay grandes imitadores y esto es lo que les digo, que tenemos que tener muchísima atención. Ven este plano anteroposterior, una placa de radiografía simple de la pelvis en la que vemos aquí que tal vez hay superimposición de asas de intestino y que produce esta radiolucencia que no, se nos puede ir muy fácilmente y llevamos al paciente a resonancia magnética y tiene una metástasis hacia el área del sacro y otras pequeñas lesiones, porque el hueso tiene que estar tomado en un más del 60% para ser visible en placa simple. Hay veces que si no tenemos atención se nos pueden ir muy fáciles. No solo eso, no solo el hueso, también la dura madre y las aracnoides, etcétera, las membranas que cubren pueden estar involucradas, como este caso, una mujer de 56 años que tenía un carcinoma de células pequeñas del pulmón y que ya tenía metástasis cubriendo todo lo que es el filum terminal y la caudecuina. Aquí vemos cómo están todas esas lesiones reforzando y no solo eso, también ya tenía metástasis cerebrales. Una vez, me acuerdo, yo estaba de llamada, me hablaron, un paciente de 58 años de edad con un mieloma múltiple y aquí con gadolinio, vean cómo el reforzamiento produce, el reforzamiento de esta lesión por mieloma que está infiltrando a la dura, produce significante estenosis del conducto. Aquí vemos cómo está todo diseminado en la médula ósea, estas lesiones metastásicas. Y luego, pero lo importante es que tenemos que conocer el gadolinio. Muchas veces el técnico nos habla, oiga, le ponemos gadolinio, ¿no? Obviamente sospechamos una lesión de tipo neoplásico, hay que poner gadolinio. Vean aquí, esto es el T2, el T1, y vean el valor del gadolinio, cómo nos sirve, porque esto pues podemos ver muy bien cómo comprime a la médula.
Otra cosa que vemos muy seguido, pacientes con trauma y que tienen una lesión de tipo un accidente automovilístico, por ejemplo, y nos llegan al servicio de urgencias, y esto lo vemos todos los días. No se les olvide hacer estas secuencias de supresión de grasa porque se nos pueden ir bien fácil estas lesiones. Vean aquí, para empezar, hay una lesión interligamentaria posterior, y si se fijan con cuidado, hay edema hacia los cuerpos vertebrales porque estos son fracturas de compresión. Si se fijan, este cuerpo vertebral está disminuido, hay una línea ahí que atraviesa, pero también los otros dos niveles más bajos tienen edema y también tienen fracturas que no están comprimidas, pero son fracturas, y hay que tener mucho cuidado, y por esto siempre ver la imagen de inversión-recuperación. Estas secuencias también es muy importante para metástasis y lesiones de tipo inflamatorio. Nosotros no podemos vivir sin esta secuencia, la de inversión-recuperación. Y obviamente la importancia del gadolinio que ya mencionábamos, porque los pacientes son llevados a cirugía y luego dicen, bueno, esta cirugía me lesionó hace 15 años, a lo mejor ya ni se necesita el diagnóstico con gadolinio. Bueno, siempre que tengamos una historia de cirugía o de radiación o de infección, hay que poner gadolinio. ¿Por qué? Porque va a haber reforzamiento. Acuérdense que cuando hay cambios posquirúrgicos quiere decir fibrosis, y fibrosis quiere decir reforzamiento. Si no hay contraindicación para el gadolinio hay que hacerlo, pero no solo eso. Este paciente ya había sido operado, pero si vemos con cuidado, tiene lesiones pequeñas que refuerzan, inclusive esta chiquita aquí que ven, que si no ponemos gadolinio obviamente se nos van. Y este paciente ya tenía muchos años que había sido tratado, y obviamente el valor del gadolinio nuevamente es bien importante. Siempre comparar con estudios previos. Este paciente nos llegó en el 2005 con una hernia bien grande, con una protrusión discal, no se quiso operar y llega otra vez con dolor lumbar, otra vez por una hernia recurrente, tal vez menos grande. El disco aquí estaba protruido, obviamente. Aquí es una hernia más difusa que sí disminuye el tamaño del foramen. Pero esto es lo que nos indica, y les quiero enseñar que es bien importante comparar los estudios, y este paciente mejoró solamente con tratamiento. Y aquí les traigo una imagen del cerebro. Decimos, bueno, ¿por qué si este es un estudio, la plática es de columna, por qué el cerebro? Porque tenemos que integrar todo. Miren, este paciente tiene en el cerebro estas imágenes de susceptibilidad magnética que si nos fijamos con detenimiento se ven muy oscuros. Todo lo que es los surcos del cerebro se ven súper oscuros, hiposeñal, y esto es una entidad que si se la ponemos a nuestros residentes y les preguntamos, a ver muchachos, díganos, ¿qué piensan de estas imágenes? Este paciente llegó y trae ahora una hemorragia subaracnoidea, tiene una hemocromatosis, tiene una hemosiderosis superficial o tiene una Sturge-Weber. Bueno, aquí la respuesta fue que este paciente trae una hemosiderosis superficial. Pero la pregunta es, ¿por qué trae esa hemosiderosis? Y la respuesta es porque tiene un ependimoma que está sangrando, y ese continuo sangrado del tumor en la médula hacia abajo, en la región lumbar, le estaba produciendo este fenómeno de distribución de la sangre, y la hemosiderosis pues es un problema porque trae muchas consecuencias al paso del tiempo, problemas de pares craneales, etc. Lo podemos ver por muchas otras causas. En este caso fue un ependimoma, pero puede ser por una malformación de tipo vascular o por una cirugía. Cuando hay una cirugía, el crecimiento vascular nuevo de nuevos vasos, esos vasos son muy frágiles y pueden sangrar. Pacientes con angiopatía amiloide y también de tipo idiopático sin ninguna causa a conocer. Ya para terminar, en mis conclusiones, quiero decirles que debemos de revisar siempre los reportes anteriores. Debemos de tener un programa en nuestra institución en el que nosotros, por ejemplo, nosotros todos los miércoles o los jueves, dependiendo, tenemos un caso de calidad, de la aseguranza de la calidad, y presentamos nuestros errores. Y les damos una calificación del 1 al 4, y cuando tenemos un 4, pues quiere decir que es algo muy grave. Afortunadamente yo no tengo muchos de esos en todos los años que he trabajado por acá. Pero bueno, consultar con nuestros colegas es súper importante. Consultar con el médico de referencia que nos envía el paciente, y
desde luego, hacer una revisión sistemática. Esto es súper importante. También conocer los puntos de física, la física básica. Si no conozco la física básica, es muy difícil lidiar con todos estos artificios a veces. Evitar la fatiga y estar pues pendientes de todo este tipo de problemas que nos enfrentamos. Quiero agradecer al comité organizador el que me hayan invitado. Espero que de esta plática pues hayamos aprendido algo. Yo aprendí mucho y que pues estoy a sus órdenes para cualquier comentario acerca de mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos ponentes, tanto al doctor Rojas como a la doctora Esteban Peris. Y ahora tenéis la aplicación, la posibilidad de realizar todas las preguntas, todas las dudas que os hayan surgido durante las ponencias y ponerlas, y yo iré transmitiéndoselas a los ponentes. Hay una de la doctora Pérez para la doctora Esteban. La pregunta es, ¿dónde y cómo medir el espesor del derrame pericárdico? ¿Lo medís en algún plano específico? ¿Simplemente en el punto de mayor grosor? Bueno, como ya he apuntado en la charla, es importante que utilicemos el MPR, porque de esta manera no vamos a sobrediagnosticar los derrames, es decir, hay que ver el espesor. Debéis además de decir cuál es el espesor mayor y dónde se localiza, es decir, si es en la cara lateral del ventrículo izquierdo o si es en la cara inferior o si es adyacente al ventrículo derecho, porque muchos de esos derrames ellos no los ven, los cardiólogos. Por tanto, si apuntáis dónde está ese derrame y ese mayor espesor, pues mucho mejor. Y acordaros que menos de 1 centímetro es leve, entre 1 y 2 centímetros va a ser moderado y más de 2 centímetros hablaremos de derrames severos. Bueno, muchas gracias. Yo tenía también una duda. Cuando habéis mencionado el procesado de los ejes que realizáis sobre el corazón, ¿eso lo realizáis de forma sistemática? ¿Si sospecháis patología al hacer el estudio del tórax, por el motivo que haya sido? ¿Y quién lo realiza? ¿Lo realiza la persona que está realizando el estudio? ¿Tenéis a los técnicos entrenados, igual que para hacer la resonancia magnética, para hacer los ejes sobre el TAC? No, esto es igual que cuando haces un estudio de un abdomen. Si tú ves una lesión que no sabes muy bien en el colon, si no, y haces un coronal, pues aquí igual. Nosotros, para poder ver el corazón, como no sigue el eje longitudinal, hacemos un eje corto, pero deberíamos hacerlo siempre que veamos algo que nos llame la atención. Si no vemos nada, yo no hago el multiplano, pero es súper sencillo. De verdad, os animo a que lo hagáis porque vais a ver cosas donde creíais que no las había. Muy bien, muchas gracias. También tenemos otra pregunta para el doctor Rojas con respecto a las anomalías de transición, la vértebra transicional lumbosacra. Es posible ver megapoxis transversas dependientes de S1 en los casos en que S1 está lumbarizada. ¿Denomináis en el informe a esa vértebra L6? Es muy buena pregunta. Sí tenemos esa posibilidad. De hecho, el PACS. Sí, tenemos dos sistemas. En uno de nuestros PACS no tiene la opción para L6, otro de nuestros PACS sí lo tiene. Entonces, ok, esa es una excelente pregunta. Lo que yo digo en el reporte, digo, ok, para finalidades de este reporte, estamos considerando 5 vértebras lumbares, 5, y son enumeradas en el corte sagital tal, y les ponemos el numerito y las salvamos. Por favor, consideren tal vez adquirir imágenes totales de la columna, tanto cervical o torácica, para una adecuada numeración de los niveles. Es bien importante. Hay un síndrome que se llama síndrome de Bertolotti, así se llama. Nosotros no usamos mucho los nombres particulares, así se llama Bertolotti, que es la megapófisis transversa articulada. Hay otros artículos que dicen que el ligamento transverso siempre está a nivel de L5. Nosotros ya vimos que eso no es cierto. Entonces, como es un problema, yo todos los días tengo que interpretar muchos estudios de columna, ya nada más veo eso y les digo, bueno, para finalidad de este reporte voy a considerar 5 vértebras lumbares. Puede ser que sea 6, sí lo puedo hacer, pero ya el cirujano o el ortopedista, si es que van a llevar a ese paciente a cirugía, tienen que verificar eso y yo de alguna manera me libro de algún problema médico legal al decir eso. No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y otra pregunta, ¿se utilizan las secuencias STIR de forma sistemática en todos los estudios de columna o solo en casos seleccionados? No, los usamos en todas.
En todas, en todas, en todas. Y es que ahora, esa es buena pregunta, porque como tenemos magnetos de diferentes marcas, depende la marca, y va a ser el software que usamos. En uno se llama técnica ideal, en otro tienen diferentes nombres, pero al final del día todos son secuencias de inversión, recuperación, STIR. Sí, en todos los usamos. Es bien importante. Es una de las secuencias que siempre usamos en columna cervical, torácico, lumbar. Siempre. Y otra pregunta que quería hacer yo, porque hay muchas veces que estás igual pasando delante del equipo cuando están haciendo una exploración y de repente en los scouts pues ves algo que igual no estaba planificado, que no venía en el informe que se nos ha solicitado, pero luego nosotros, por ejemplo, muchos de esos scouts no acaban en el PAX. ¿Tienen la rutina de que todos los scouts y localizadores vayan al PAX para, Uy, o eso nos envía? Bueno, bueno, al final del día nosotros como aquí, igual me imagino que en todo el mundo, igual en España, somos responsables de todas las imágenes. Si hay alguna anomalía y está en la imagen y no la reporté, eso puede ser un problema, ¿verdad? Entonces, veo que se me va una fractura de la clavícula que solo está en el scout view de la tomografía y no la veo y ahí está y nadie la reportó. Bueno, ahí está y no la vimos. Y eso es súper importante, ver los scout view. Siempre, siempre hay que ver todas las imágenes. Eso incluye los localizadores. Y a veces que en los localizadores esté el problema. Ahora, hay de localizadores a localizadores. En la tomografía computada generalmente son 2 o 3 imágenes. Pero hay veces que la resonancia el técnico nos da muchos localizadores y eso es un problema. Lo que estamos tratando es de tener algo bien balanceado, tener la menor cantidad de localizadores que sean lo suficientemente para tener una buena imagen. Porque si tenemos muchas imágenes, somos responsables de esas imágenes y las tenemos que leer con cuidado. Eso es bien importante. Muy buena pregunta también. Y la doctora Esteban, no sé si quiere añadir algo o... Bueno, yo es que desde R1 y a todos los residentes os lo digo, acordaros que 4 esquinitas tiene mi placa, que hay que mirarlo todo y sobre todo a partir de ahora el corazón. Sí. Y ya que estamos con el corazón, ¿qué deberíamos decir? ¿Cardiomegalia o índice de aumento del índice cardiotorácico? Otra pregunta, doctora Araujo. Hay que hablar de cardiomegalia. Una cosa es que tú hagas el índice cardiotorácico para ayudarte, pero incluso cuando informamos placas de tórax no deberíamos nombrar la palabra índice cardiotorácico, porque eso nos ayuda solo cuando tenemos una única proyección. Si yo tengo las dos, tengo que hablar de silueta cardíaca y en este caso, si está aumentada, cardiomegalia. Muy bien. Y otra pregunta referente a la columna. En la columna y delante de patología o de cambios postquirúrgicos, ¿es mejor realizar secuencias Spineco T1 o con saturación grasa? ¿Y por qué? Esas son preguntas muy buenas. Bueno, el problema que tenemos es que no tenemos tiempo para hacer todas las secuencias que queremos. Generalmente tenemos entre media hora y 45 minutos y a mí me encanta hacer la secuencia de supresión de grasa, pero los técnicos me empiezan a alucinar, como decimos aquí. Me dicen, ¿sabe qué, doctor? No hay tiempo. Perdón. Ahora, hay que hacer las cosas bien o no hacerlas. Entonces, idealmente hay que hacer la secuencia, si el paciente tiene cirugía, hay que hacerla con gadolinio. Con la secuencia de saturación de grasa, sí la hacemos sobre todo para infecciones, por ejemplo, abscesos, pero el problema, te voy a ser sincero, en nuestra institución no hacemos de rutina o siempre supresión de grasa. Obviamente que la podemos hacer, sí la hacemos. Y cuando salió esa secuencia, yo realmente estaba enamorado de esa secuencia porque nos da mucha información. Ahora bien, hay una secuencia que se llama Dixon o Ideal, que tiene la supresión de grasa y que tiene varios tipos de contrastes. Y hay nuevas secuencias que podemos conocer, como estas que les digo, y las nuevas secuencias estas de que hay muchos nuevos vendedores que hacen imágenes artificiales, que artificialmente producen secuencias de supresión de grasa o de reforzamiento de la grasa. Y también tenemos esas acá ahora. Sí, allí parece que tienen de todo. No, me refiero en Estados Unidos que las opciones que Bueno, tienen sí, son pero en los centros de excelencia son... Sí, y el problema es que pues todo se lleva tiempo y desafortunadamente tenemos una carga de trabajo enorme, gracias a Dios, ¿verdad? Pues tenemos que mover a los pacientes lo mejor que podamos en un tiempo razonable
generalmente son entre 30 o 40 minutos en lo que movemos de Sí. un paciente a otro. Muy bien. Y referente a la carga de trabajo, otra pregunta de un espectador anónimo que vale para los dos ponentes. ¿Se revisan los informes de urgencias al día siguiente de forma sistemática? Por mi parte, no. Solamente revisamos aquellos que nos consultan, claro. Si hay algún problema cardíaco o pulmonar, pues se consulta con la sección de imagen torácica, pero de forma sistemática por ahora no. Es muchísimo volumen de trabajo. Ujú. Muy bien. Una pregunta también con respecto a la espondilitis que se ha mencionado en una de las diapositivas en la charla del doctor Rojas. ¿Cómo se puede evitar la confusión entre una forma precoz de espondilitis o espondilodistitis y una osteocondrosis erosiva? Bueno, hay la osteocondritis, todos los fenómenos inflamatorios en la secuencia de STIR pueden tener un poco de señal hiperintensa. Y depende si estamos ante una disitis muy temprana o una disitis ya más madura o en resolución. Eh, en general, lo que tenemos que usar siempre es supresión de grasa y gadolinio. Y no solo eso, en la disitis lo que vemos generalmente es edema de las áreas perivertebrales. Los cambios erosivos, generalmente esos son un poco más crónicos y generalmente no dan tanto efecto de masa y el edema perilesional tal vez sea menor, dependiendo qué tan severa sea el cambio erosivo. Muy bien. Bueno, estamos cerca de 400 personas participando, así que si alguien más se anima a hacer más preguntas, son más que bienvenidas. Sí, yo veo Eh, 481. sí, efectivamente. Increíble. Otra pregunta. ¿Tienen sistema, también vale para, en este caso, para cualquiera de los ponentes, ¿tenéis algún tipo de sistema de doble lectura? ¿Es una práctica habitual? ¿Es una práctica que dejáis para cierto tipo de patología como control de calidad? Nosotros sí, nosotros en Sanitas tenemos una doble lectura, además está hecho a través de una agencia externa y revisan estudios de manera aleatoria, un número determinado de estudios por radiólogo. Y luego nos mandan los informes diciéndonos pues, lo que está bien, lo que está mal, si hay algún hallazgo grave, etc. Nosotros eso sí lo tenemos dentro de nuestro programa de calidad. Sí, nosotros también tenemos un programa de calidad muy, muy estricto. Yo tengo que revisar por lo menos cada 3 meses 120 estudios y ver que se, se fueron bien firmados a tiempo, que tenemos un control de calidad tan extremo. Es decir, nosotros tenemos menos de 4 horas para leer los pacientes internos. Y los de urgencias, pues inmediatamente, y como es un centro de stroke, tenemos 30 minutos para dar el diagnóstico o antes. Y todo se está contando con reloj. Y esto es público. Toda la información que sale de nuestro departamento, todos los otros radiólogos la ven. Saben cuánto tiempo me tardé de que abrí el estudio a que lo leí. Y es pública la información. Entonces estamos ante un manejo de trabajo muy, muy, muy grave. Da mucha carga de trabajo y muchos parámetros de calidad. Dentro de estos parámetros de calidad, como menciono, tenemos que leer todo este tipo de estudios y si lo dividimos entre todos los neuroradiólogos que trabajamos, leemos mucho y aparte nos llega un informe de que si usted no estuvo a tiempo, es una falta grave y tenemos que explicar qué sucedió. Y a mí me tocó leer todos esos emails por más de 10 años cuando yo era el oficial de la calidad de la atención en mi sección. Y es realmente increíble todo lo que tenemos que leer y tener en cuenta para ver esto. No solo hacemos dobles lecturas, luego nos llegan muchos casos de una segunda opinión. Tenemos muchísimos diarios, tenemos que leer varios estudios de segunda opinión que vienen de otros hospitales que muchas veces ni siquiera nos dan el diagnóstico, lo que dijo el radiólogo de ahí, y hay otro radiólogo que sí sabe lo que dijo y combinamos nuestros reportes para saber qué pasó al final y ya sería casi que una triple lectura, porque viene con el informe del otro hospital, uno que yo hago sin saber nada, que es blind, ciego, y otro que el radiólogo que sí sabe lo que dijo el otro radiólogo. Sí hay muchos parámetros de calidad. Muy bien. Bueno, ya estamos acabando el tiempo, pero todavía
si os animáis, hay tiempo para alguna pregunta más. Me preguntan con respecto al estilo de la columna, si lo realiza en plano sagital o coronal. Sagital. Sagital, Sí. eso Casi no es. hacemos coronales, pero en caso necesario se puede hacer. Sí. Muy bien. Y en el caso de una resonancia magnética medular de urgencias con un paciente con dolor, ¿qué secuencia es la que prioriza? ¿Cuál sería el orden para poder completar un estudio que se pueda informar? Porque no siempre son pacientes que pueden estar los 20 o 30 minutos en el equipo. Es buena pregunta, excelente. De hecho, nosotros tenemos aquí un código de stroke para el cerebro y tenemos un código que se llama Spinal Code Stroke, para un stroke de la médula espinal, que no solo es por causas isquémicas, es un paciente que viene porque tiene un síndrome de la cauda equina o porque trae una compresión, que sospecha una compresión, y hacemos toda la columna. Lo que se hace es toda la columna cervical, torácica y lumbar, pero hacemos secuencias rápidas, hacemos cortes sagitales, y hay veces que los técnicos están con mucha presión porque el estudio lo piden con y sin contraste, y tenemos que hacer 3 niveles, o sea, cervical, torácico y lumbar en 40 minutos o menos, y el paciente a veces se está moviendo. Nosotros no usamos aquí sedación, porque como no podemos monitorizar al paciente, o el estudio se hace con el paciente despierto, o anestesia, le tenemos que llamar anestesia para que no se mueva, y eso implica ya mucho pérdida de tiempo. Pero lo que hacemos es un estudio de toda la columna, y la tratamos de hacer entre media hora y 45 minutos, imágenes cortas, rápidas, lo más rápido que se puede, el field of view, pero lo que queremos ver es más que nada si hay una compresión medular, por ejemplo, si hay un hematoma epidural, por ejemplo, si hay un absceso, por ejemplo. Eso es lo que buscamos, y lo buscamos de manera rápida. Consecuencias, podemos hacer toda la columna en media hora con cortes sagitales T1 y T2, de más o menos buena calidad. Y ya si vemos algo más, entonces ya nos enfocamos a la columna torácica o lumbar con mayor detalle, con una secuencia dedicada. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta también para la doctora Esteban. ¿Tenéis sesiones específicas de lectura de errores? O ya nos han enseñado que en Harvard hay unos protocolos. De hecho, hay una de las preguntas que cómo integran la docencia con tanta presión asistencial. Entonces, ¿vosotros tenéis sesiones específicas? O... No, de lectura de errores no. Nosotros sí que esos errores que se me transmiten a mí, yo hablo con los médicos, se los enseño y ellos conocen esos errores. Quiere decir que no es una sesión como tal, pero sí que después de ese análisis que se hace de los casos, cuando detectamos algún error, aunque sea leve, se les comunica. Y no, nuestras sesiones son sesiones clínicas como en todas partes, ¿no? Por órganos y sistemas, sí. Y más como ahora que vamos a tener accidentes. Sí, porque una de las diferencias que me igual un poco es la sensación de a veces de culpabilidad individual cuando se comete el error, y al final no se tiende a aprender tanto de como se podría de las equivocaciones. Y ya por último, porque estamos ya cerca del final de la sesión, ¿qué opina del uso de la secuencia Dixon para el estudio de fractura osteoporótica versus fractura patológica? Para el doctor Rojas. Sí, bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés. La técnica Dixon es la que usa Siemens, y en General Electric se llama Ideal, así se llama Ideal. Sí, sería el equivalente. El equivalente, y las dos son muy buenas. Para distinguir, la pregunta es ¿cómo para distinguir entre una fractura de qué tipo? Una fractura osteoporótica frente a una fractura patológica, o sea, por una lesión subyacente. Sí, generalmente la fractura patológica va a tener un involucro más extenso de la médula ósea, las fracturas patológicas, y hay que buscar más lesiones. Cuando ya es una fractura de tipo osteoporótica, vamos a ver un acortamiento clásico de la médula, generalmente una paciente ya de edad avanzada, tal vez de raza blanca, que tiene mucha osteoporosis, y hay una fractura osteoporótica y se ven, dependiendo, nosotros ahí somos muy cuidadosos y es bien importante ver si hay edema. Si hay edema, la podemos clasificar en aguda o subaguda, y bueno, el problema ya es que si hay que buscar otras metástasis o irnos ahí con la clínica para buscar si el paciente tiene datos de malignidad, por ejemplo. Muy bien. Y ya casi a falta de 5 minutos para acabar la sesión, una pregunta: ¿se utiliza la difusión de columna de manera rutinaria? No lo usamos de manera rutinaria porque depende del magneto que tengas, porque
hemos hecho muchos estudios de la médula espinal con difusión, tenemos algunos trabajos de investigación, inclusive yo tengo un trabajo para resonancia funcional de la médula espinal. Pero esto es a nivel de investigación, pero en la clínica ya es otra cosa. Ustedes allá en Europa, en Suiza, está Isabel Vargas, que ella hace muchísimo allá en Génova, en Suiza, de espina y de plexo braquial. Nosotros sí lo hacemos, pero la verdad no lo hacemos de rutina. El problema es que las secuencias, analizar la médula espinal, que es un espacio confinado muy pequeño y tener buena calidad. Hacemos más que nada resonancia de difusión para cervical y torácica, pero en la torácica, la verdad, los resultados no han sido muy buenos por la calidad de la imagen. Ahí es una de las áreas en donde creo que hay mucha tela de dónde cortar y a dónde meternos. Ahí es lo que hay que mejorar. Las técnicas de difusión, tanto de columna cervical y torácica, sí las hacemos, pero no las hacemos de rutina. Muy bien. Otra pregunta, otra duda que me surge. De cara a realizar los informes, eso sería para ambos, ¿prefieres o prefieren informes de texto libre, informes estructurados, informes con checklist, que también hay opción? ¿Qué les gusta más? Igual la doctora Esteban primero. Yo creo que debe estar algo estructurado, es decir, a mí sí me gusta primero dar un diagnóstico y después hacer un comentario para que el médico, si quiere saber más del diagnóstico, pueda entender a qué nos referimos y ver el resto de hallazgos, si se ha valorado todo, etcétera. Pero a mí los checklists, ya sé que en la mama, por ejemplo, y somos justo en nuestro hospital, somos muy partidarios de hacerlo, pero en el tórax es muy complicado, es que habría que hacer una lista infinita y hablaría más de lo que es normal que de lo que es patológico. ¿Sí, doctor Rojas? Sí, nosotros tenemos de los dos, tenemos estructurados, pero somos libres de modificarlos como queremos. Y como somos un centro de educación y tenemos residentes y fellows, ellos nos mandan los reportes y nosotros los corregimos, pero acá nosotros leemos mucho por nosotros, no solo el fellow o el residente. Nosotros tenemos una carga de trabajo tal que dividimos el trabajo de manera equivalente entre todos y nos toca, por ejemplo, mucho cuello. Ahí sí hay que usar nosotros, yo en lo personal uso un template, un machote estructurado. Y como decía María, hay veces que son tantas estructuras que es bien difícil lidiar con todo. Entonces, yo creo que con el tiempo y con la experiencia, leer estudios es un arte y cada año vamos evolucionando. Inclusive yo a mi edad considero que sigo evolucionando y lo que digo ahora lo voy a cambiar para el año que entra, porque es lo bonito de la especialidad, que vamos evolucionando, vamos cambiando. Y sí utilizamos templates o los machotes, como decimos acá a veces, pero yo creo que debemos de tener la libertad de modificarlos como queramos. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar por concluida la sesión. Quedan 2 minutos para las 5 y comenzará el siguiente bloque. Pues al final, efectivamente, estábamos participando cerca de 500 personas. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Seguro que todo el mundo ha disfrutado un montón y seguro que va a ser así todo el congreso. Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias.